¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de división, ¿sí? Para ello empezamos con algo que nosotros ya conocemos, que son los elementos de la división, ¿sí? Vamos a recordar cuáles son los elementos de la división. Tenemos al dividendo, ¿sí? Tenemos al dividendo, luego por aquí tenemos al divisor, el cociente, y por aquí tenemos al amigo residuo, ¿ok? Entonces, recordemos, ¿no? Dividendo lo vamos a representar con una letra de mayúscula, divisor con una letra de minúscula, residuo con una letra R y el cociente con una letra Q, ¿no? Recordemos, dividendo entre divisor, por aquí tenemos el cociente y por el otro lado al residuo, ¿ya? Entonces ya reconocimos, ya recordamos a los elementos de la división. Ahora, esta división se clasifica en dos. Una que es la exacta y la otra la inexacta. ¿Cuándo nosotros vamos a decir que la división es exacta, muchachos? Cuando nuestro residuo es igual a 0. ¿Sí? Si el residuo es igual a 0, la división es exacta. Por ejemplo, si yo voy a dividir por aquí 45, ¿sí? Dividendo entre 9, divisor. El cociente es 5, 9 por 5, 45, y el residuo es 0, ¿ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo de división exacta. Ahora, nosotros sabemos entonces lo siguiente, miren, dividendo entre divisor, cociente y el residuo es 0. Por lo tanto, el algoritmo de esta división exacta, ¿cómo la vamos a presentar? De la siguiente manera, miren. Dividendo es igual al divisor por el cociente. Ya no le sumamos el residuo porque el residuo es 0, ¿ok? Entonces, muchachos, nosotros por aquí vamos a tener nuestro algoritmo, ¿sí? Algoritmo de la división, ¿ok? Cuando es exacta, ¿no? Dividendo igual a divisor por cociente, nada más, ¿ok? Bien, ahora, este es en el caso de la división exacta, ¿no? Ahora veamos la división inexacta, ¿ok, muchachos? La división inexacta. ¿Cuándo es inexacta? Cuando el residuo es diferente de 0. Pero esta división exacta se puede dar por defecto y por exceso. Profesor, ¿cuándo es por defecto? Es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Es decir, si queremos nosotros dividir este mismo número 45, ¿sí? Lo queremos dividir entre 8, ¿sí? Lo queremos dividir entre 8, a ver qué sucede. Recuerden que es inexacta, el residuo ya no es 0, entonces decimos no. Por defecto, ¿cuánto debe ser esto? 8 por 6, profe, 48 se pasa, ¿no? Tú dices, profe, entonces no va por 6. Entonces, 8 por 5, ¿no? 8 por 5, 40, y nos queda de residuo 5. ¿Está bien? ¿Sí? Profe, ¿y por qué no por 6? Porque se pasaría, ¿no? Y a nosotros nos han enseñado que no debe pasar, ¿no? Entonces, cogemos al 5 y el residuo es 5. A ver, ¿nosotros qué vamos a tener por aquí, muchachos? Miren qué vamos a tener por aquí. Si nosotros le aplicamos el algoritmo de la división a él, ¿cómo vamos a plantear esto? Miren, dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Y de esa forma obtenemos, ¿no? Miren, 8 por 5, 40 más 5, 45. Ese es el algoritmo de la división, ¿no? De forma general, muchachos, de forma general, ¿qué vamos a saber? ¿Sí? Si yo tengo mi dividendo entre mi divisor, por aquí tengo mi cociente y mi residuo, ¿ok? ¿Sí? Pero él va a ser mi residuo por defecto y él va a ser mi cociente por defecto. ¿Por qué? Porque estoy aplicando la división inexacta por defecto. ¿Ok, muchachos? Bien. Entonces, si yo aplico mi algoritmo de la división por aquí, ¿qué voy a obtener? Que mi dividendo va a ser igual a mi divisor por mi cociente por defecto más mi residuo por defecto. ¿Ok, muchachos? Aquí yo tengo el algoritmo de la división. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a ver si se da por exceso esta división. Esta misma división la vamos a hacer, pero ahora por exceso. ¿Sí? Por exceso. Vamos a ver qué pasa, ¿ya? 45 entre 8. Quiero que observen
que tanto el dividendo y el divisor no cambian, ellos se mantienen, ¿sí? Pero ¿quiénes iban a cambiar? Miren, ¿quiénes iban a cambiar? Profesor, nuevamente por 5, no, tú lo haces por defecto, lo divides entre 5. O colocas el 5 como cociente. Pero cuando nosotros hablamos que la división se debe dar por exceso, ya no vas a colocar al 5, sino vas a colocar un número a continuación de 5 que es 6. ¿Por qué? Porque 8 por 6 es 48. Profesor, se pasa, sí, por eso se llama por exceso. ¿Sí? Por exceso. ¿Cuánto es el residuo aquí? El residuo es 3, ¿no? El residuo es 3. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros, muchachos? Algoritmo de la división, ¿está bien? Algoritmo de la división sería 45, que es el dividendo, va a ser igual al divisor por el cociente, pero aquí le vamos a restar al residuo, ¿está bien? Le restamos al residuo. Porque se pasa, pues, ¿no? Le vamos a restar al residuo. Ah, ya, entonces miren, ¿qué vamos a tener nosotros? Dividendo entre divisor, vamos a tener nuestro cociente por exceso y nuestro residuo por exceso. Por lo tanto, el algoritmo de la división de forma general es igual al dividendo, igual al divisor por el cociente por exceso menos el residuo por exceso, ¿ok? Y por aquí ya tenemos nuestro algoritmo de la división, ¿ok, muchachos? Bien, ahora, ¿sí? ¿Se entendió? Por defecto, lo que estamos acostumbrados a hacer y por exceso, ¿ok? Por exceso. Ahora, ¿qué propiedades se van a cumplir acá, muchachos? Vamos a colocar por aquí las propiedades, ¿ya? Decimos entonces, propiedades. A ver, primera propiedad que se debe cumplir. ¿Cuál es? Miren, si yo sumo mi residuo, que aquí tengo, miren, yo tengo mi residuo por defecto y lo sumo con mi residuo por exceso, ¿a qué es igual? Miren, residuo por defecto más residuo por exceso es igual al divisor. ¿Sí? ¿Se entiende? Residuo por defecto más residuo por exceso es igual al divisor. Ahí está, pues 5 más 3 es 8. 5 más 3 es 8. Ah, ya. La primera propiedad que tenemos entonces es que el residuo por exceso más el residuo por defecto es igual al divisor. Primera propiedad, ¿ok? Segunda propiedad que se va a cumplir, muchachos. Segunda propiedad. Observemos los cocientes ahora, mira. Cociente por defecto, cociente por exceso. Mira, ¿en cuánto es mayor el cociente por exceso? Profesor, en 1. Eso siempre se va a cumplir, muchachos, siempre. Recuerda que aquí nosotros multiplicamos por 5 porque si no se pasaba, ¿no? Se pasaba si multiplicamos por 6. Por defecto es aquí por 5 y aquí sería por 6. ¿Está bien? 1 más, simplemente. Entonces decimos nosotros que el residuo por defecto más 1 es igual, el cociente por defecto más 1 es igual al cociente por exceso. Siempre se van a diferenciar en 1, ¿ok? Bien, vamos con la tercera propiedad que tenemos. Muchachos, algo que todos debemos conocer. ¿Cuál es el residuo mínimo? El residuo mínimo, muchachos. Obviamente, si yo quiero que haya un residuo, debe ser mayor que 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, el residuo mínimo, muchachos, que existe es el 1, ¿sí? Residuo mínimo es el 1. Y la cuarta propiedad, ¿cuál es el residuo máximo que se puede dar? El residuo máximo, muchachos. Miren por aquí, yo les planteo lo siguiente. ¿Qué pasaría si aquí yo obtengo 8? Si yo obtengo 8. Profe, se puede seguir dividiendo, ¿no? 8 por 1, 8 y seguimos dividiendo. Pero para que no se pueda seguir dividiendo, ¿cuál es el máximo valor que puede tomar el residuo? 7. Si el residuo es 7, ¿yo puedo seguir dividiendo? No. Si el residuo es 8, ¿yo puedo seguir dividiendo? Sí. Si el residuo es mayor que 8, ¿yo puedo seguir dividiendo? Sí. Entonces, ¿cuál es el máximo valor que puede tomar el residuo? El divisor menos 1. El divisor menos 1. Y muchachos, aquí tendríamos ya lo que es los elementos de la división exacta, donde el residuo es 0, ¿sí? La división inexacta, en donde el residuo es diferente de 0, que se puede dar por defecto y por exceso, y las propiedades que se deben cumplir en la división inexacta, ¿ok?